Muchas gracias, Raúl. Pues nada, yo también os doy los buenos días a todos y la bienvenida. Y el mismo deseo que Raúl de que todos vosotros estéis lo mejor posible llevando esta situación tan difícil que todos tenemos. Mirad, hoy vamos a hablar de, como os decía Raúl, de liderazgo. Y veis que en nuestro título, ¿no?, ponemos liderazgo bajo esta incertidumbre que todos estamos viviendo. Yo creo que la primera vez que cualquiera de los que estamos aquí presentes oímos hablar de VUCA, ¿no?, esa palabra que no sabíamos, y nadie nos imaginábamos que iba a tener tanto sentido esto de la incertidumbre, la ambigüedad, la complejidad y todas esas cosas que los gurús nos han ido contando. No seré yo quien os diga que tengo respuesta a estas preguntas, porque no es verdad. Creo que estamos todos bajo una incertidumbre muy grande en la que no sabemos qué va a ser de nosotros, qué va a ser el futuro, y no voy a daros la chapa con certezas que no tengo. De lo que sí que os voy a hablar es de lo que sí que sé. Y lo que sí que sé tiene mucho que ver con quién soy, ¿no? Con quién soy yo para los que no me conozcan. Que aprovecho la ocasión para saludar a los que sí me conocen, porque muchas de las empresas que estáis hoy aquí representadas, pues he tenido el honor de trabajar con vosotros, incluso sé que hay algunos de mis alumnos conectados, así que os mando a todos un beso. Y a los que no me conocéis, pues contaros que esta charla está muy basada en eso que yo soy. Yo me llamo Loreto porque soy hija de un aviador, y Loreto es la patrona de la aviación. Y en mi casa era muy importante, o se consideró muy importante, porque ocurre así con los pilotos, las 10.000 horas de vuelo. Yo lo recuerdo como un hito en mi familia, ¿no?, en la profesión de mi padre. Las 10.000 horas de clase yo las pasé hace muchísimo tiempo, pero creo que es mucho más importante que un día un compañero calculó el número de alumnos que había tenido y, por supuesto, superan los 10.000. Creo que eso es lo más importante de mi trayectoria profesional, independientemente de lo que he estudiado, lo que he hecho y dónde he trabajado. Esos 10.000 alumnos son los que me han enseñado muchas de las cosas que voy a contar en esta sesión y que voy a compartir con vosotros. Porque creo que ellos son los que tienen la clave, o los que han tenido durante todos estos años, la clave de lo que nosotros hoy, cualquiera de nosotros que tenemos un equipo, que tenemos que responder a las cuestiones que nuestro equipo nos dice, son ellos los que nos han dado estas respuestas. Durante muchos años he preguntado a mis alumnos cómo tenía que ser el liderazgo, qué tenía que hacer una persona para liderar bien, qué es lo que esperaban de su líder. Y en estos años me han enseñado muchas cosas. También me han enseñado que son habilidades que de entrada casi todos nosotros consideramos como muy fáciles. Esto me lo han comentado 1000 veces, oh, qué bien, ¿no?, qué divertido esta parte, o qué fácil de entender. Pero a menudo que pasaban los programas de mandos o de directivos o programas superiores en la escuela, multitud de alumnos me han ido diciendo lo fácil que es entender esto de lo que vamos a hablar hoy, y lo difícil que es ponerlo en práctica. Por eso vamos a revisar eso que ahora nos preocupa y qué es que vamos a hacer cuando tengamos que seguir, o qué estamos haciendo cuando tenemos que seguir liderando a nuestros equipos. Yo siempre he empezado, y Raúl lo ha comentado, por algo que es muy obvio para todo el mundo, pero que luego resulta que no lo es tanto. Y por eso os voy a proponer hablar primero de esa diferencia. Yo creo que, perdón, en la mente de todos está esa diferencia que hay, ¿no?, entre liderazgo y jefatura, y que todos tenemos una idea muy clara, ¿no?, de que, bueno, pues la jefatura se asocia al poder, al mando, te obedezco, y el liderazgo se asocia a otras cosas, más de compartir, más de inspirar. Y bueno, es verdad, eso es así. Hay una diferencia que vamos a comentar un poco más adelante distinta. Pero yo quería empezar esta sesión aprovechando que somos un montón de gente, un montón de empresas representadas, haciendo una pregunta que vais a contestar a través de una encuesta que os va a salir en un momento. La pregunta es para que penséis si en vuestra vida profesional, en el pasado, os habéis encontrado más con el jefe tradicional, lo que asociamos a la jefatura, al mando, o más con líderes, con gente más inspiradora o tal. Entonces, se os va a lanzar ahora una encuesta y tenéis que responder qué habéis visto más, qué habéis encontrado más, si jefes o líderes. Entonces voy a dar unos minutillos
Ajá. Vale. Ujú. Estáis votando la mayoría. Ah, llevamos el 80% de personas que están votando. Vamos a esperar un pelín más, pero bueno, supongo que... bueno, pues es como muy evidente, ¿vale? Que nos sale un 70% de personas que en su vida profesional lo que han visto son jefes, ¿vale? Eso es lo que nos pasa una y otra vez, que lo que vemos en nuestra profesión es mucho más un jefe tradicional que un líder. Yo creo que es por eso, por lo que las organizaciones en estos últimos años han estado tan preocupadas de que la gente que trabaja en los equipos pasaran de esa jefatura a ese liderazgo. ¿Vale? Tenemos ahí la votación de nuevo. Ese liderazgo es complicado de poner en práctica, pero aprovechando la conferencia que seguro que muchos de vosotros visteis de mi compañero Curro hace unos días, debería ser compartido en las organizaciones. Y por eso es por lo que digo que creo que hay ese interés porque todo el mundo asuma o sepa qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, la realidad es otra, la que acabáis de ver. Las organizaciones están llenas de jefatura y todos nos hemos encontrado muchos más jefes que verdaderos líderes, porque realmente ser un líder es algo muchísimo más complejo que ser un jefe. Yo creo que esta es la pregunta que verdaderamente marca la diferencia entre el liderazgo y la jefatura, y es ¿quién te lo otorga? Yo creo que la jefatura, cuando te han hecho jefe por primera vez, pues es porque alguien ha considerado en tu organización que merecías este cargo, este puesto. Es decir, la jefatura te la da la empresa, te acaban de probablemente ascender a un puesto del que te sientes muy satisfecho y tu madre se ha puesto súper contenta. Pero realmente es la organización quien te ha dado ese puesto. El liderazgo, en realidad, nos lo dan las personas. Son esas personas que están a nuestro alrededor las que, aunque no te lo digan así, no te dicen eres mi líder, son aquellas que van a considerar que eres la persona a la que tienen que seguir. Y por eso, si somos las personas los que decimos a quién seguiríamos y a quién no, pues somos los que sabemos más que realmente cualquier gurú, que también saben mucho, que nos habla de liderazgo. Creo que los que decidimos a quién queremos seguir somos los que más sabemos. Y es por eso por lo que en mis sesiones he preguntado miles de veces y a miles de alumnos qué es lo que tiene que tener una persona para que tú digas que le sigues. Esta pregunta la he trabajado muchísimo en clase y por eso tengo la respuesta de miles de personas. Y sobre todo, y ahí es donde, entre comillas, os puedo hablar de mi certeza, es cómo una y otra vez me he encontrado con las mismas respuestas. Da igual a quién he tenido en clase, da igual el sector al que me dirigía, da igual el área en la que trabajaba la persona, da igual la edad, la procedencia, la formación. Una y otra vez me he encontrado las mismas respuestas. Es decir, da igual el grupo humano al que te dirijas, que cuando le preguntas qué tiene que tener una persona para ser tu líder ideal, qué tiene que tener alguien para que tú digas te sigo y estoy contigo y voy a trabajar contigo, las personas una y otra vez me responden las mismas cosas. Y estas cosas que la gente responde se agrupan en 14 bloques que se repiten, insisto, una y otra vez. Por eso, si tú realmente, que probablemente si lo preguntas a tu equipo te van a responder lo mismo, pero si realmente quieres saber qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente necesita, siguiendo con la línea de que es esa gente la que va a decidir si tú eres un líder o no, aunque haya una parte en la que tú mismo debas creerlo o debas trabajarlo, pues yo os voy a compartir qué es eso que las personas dicen sobre lo que tiene que tener un líder para que yo le siga. Esta es la primera de los 14 bloques que la gente pide y es el primero, digamos, el más obvio. La gente quiere saber a dónde va.
¿Cuántas veces en una sesión he oído cómo las personas se quejaban de saber a veces bien objetivos concretos y medibles, pero no realmente el fin último y sobre todo el propósito? Incluso cómo contribuyo yo a ese propósito último, que puede estar relacionado con muchas otras cosas que también te piden. Pero sobre todo necesito saber a dónde vamos. Es verdad que esto, precisamente ahora, en este momento de incertidumbre, es complejo, pero necesito la certeza de que mi líder está tomando un camino y tiene una intención o una meta. Y eso es lo que quiero que comparta conmigo. Claro, si mi líder comparte conmigo eso, luego voy a necesitar que también me diga qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí. ¿Qué es lo que vamos a considerar importante? ¿Lo que vamos a considerar prioritario? ¿Qué cosas son las que yo tengo que hacer? ¿Y cómo contribuyo con lo que hago a ese fin último, como os decía antes? También quiero saber si vamos a planificar o a organizar el trabajo de determinada manera, e incluso le pido a mi líder que esa planificación tenga una cierta coherencia, una solidez, una firmeza. Estoy pidiendo no solo saber dónde voy, sino saber qué tengo que hacer para llegar ahí. Estas serían las dos primeras peticiones que cualquier persona le hace a su líder. Pero, claro, además en ese proceso me encuentro con que muchas veces tengo jefes que paralizan, jefes que no analizan bien la circunstancia bajo el prisma del análisis de problemas y toma de decisiones y se quedan quietos. Necesito un poco de movimiento, necesito proactividad, necesito que no me paralicen, que no me capen. Y esta es una queja que una y otra vez se asocia a la jefatura. Por eso necesito que mi líder sea una persona proactiva, que se mueva, que a lo mejor se equivoca, pero que toma caminos, que puede ser flexible y luego rectificar, pero es alguien que, bueno, que decide, ¿no? Que no se queda paralizado. Son los tres primeros bloques, pero yo además necesito que cuando pienso en el liderazgo, pienso que es alguien que dirige un equipo. Y ahí es donde yo necesito que mi líder no considere que somos un montón de gente que trabaja junta probablemente no en el mismo sitio, sino bajo la misma pantalla, pero no somos solo un equipo de personas que está ahí, como a veces definimos, ¿no? Bueno, pero tenemos el mismo objetivo. Bueno, ni siquiera eso hace equipo. Todas las personas que esperan un autobús tienen el mismo objetivo y no son un equipo. Cuando esperábamos autobuses juntos. Somos realmente un ente como equipo y yo necesito que mi líder entienda esa diferencia entre los miembros del equipo, pero también entienda al equipo como un ente en sí mismo. Y en ese sentido creo que necesito que mi líder esté alrededor, al servicio de ese equipo. Quizá la frase importante sería esa. ¿Qué le estoy pidiendo a mi líder? No que me ordene ni me mande, pero sí que me coordine, que esté al servicio y que haga lo posible porque ese equipo se desarrolle. Necesito que ayude a ese equipo también a crecer, que está en una petición que voy a hacer más adelante. Pero aquí llegamos a una de las claves. ¿Qué le estoy pidiendo a mi líder? Que además me quejo mucho cuando no lo tengo. Pues una básica petición, que es la de la comunicación. Necesito que se comunique conmigo, que me cuente las cosas, que sea claro, conciso, preciso, que me diga las cosas como son, que me dé feedback constructivo, que me diga lo que pasa, pero no solo quiero que emita bien, también quiero que reciba bien. Quiero que sea una persona que me transmita una manera de comunicar que se convierta en una norma en este equipo. Hago especial hincapié en esta competencia y aprovecho para haceros un comentario que luego repetiré, que aunque todas las peticiones que la gente hace a los líderes, todas tienen importancia, hay algunas que tienen una importancia especial, ¿vale? Y es porque salpimenta todas las demás. No podemos probablemente trasladar bien un objetivo o planificar y organizar bien a un equipo si no comunicamos bien. Y esta es una petición que tiene que ver, como os digo, con el modo en el que trasladamos lo que queremos decir, pero también lo que decimos de nosotros mismos cuando hablamos, también de cómo nos colocamos con las personas del equipo, en qué posición
posición nos colocamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos y sobre todo qué les pedimos. Y esto es una habilidad comunicativa que al final va a hacer que marque el modelo de liderazgo que estamos trasladando. Y luego necesito que me escuche, necesito que sepa lo que pienso, que me permita participar. Y esta es la queja mayor y en el pasado todos sabemos cómo se han abandonado puestos y se ha perdido talento bajo la frase no me escuchaba. Y creo que esto es una cosa que todos sabemos, pero que luego es difícil de trasladar. Este es el ejemplo, yo siempre digo que si hacemos un examen todos y hay una pregunta que dice el líder debe escuchar a su equipo, por supuesto todo el mundo pone que sí. Pero de ahí a que el equipo se sienta escuchado, hay un abismo que muchísimas veces no sabemos bien cómo concretar y que tiene mucho que ver con las habilidades. Haciendo mucho hincapié en esta comunicación, va a ocurrir que, claro, cuando nos comuniquemos, cuando trabajemos, cuando hagamos cosas, va a surgir el conflicto. ¿Y yo qué le pido a mi líder cuando hablamos de conflicto? Yo quiero que este conflicto se gestione, se resuelva. No, está muy relacionado con la paralización, en el caso anterior con los problemas, pero en este con el tema de los conflictos, con ese desacuerdo que a veces ocurre entre las personas que trabajan juntas y que es maravilloso porque de esos desacuerdos a veces surgen muchísimas mejoras o muchísimas avances. Entonces, cuando hay conflicto, ¿qué le pido a mi líder? Le pido que resuelva, le pido que no lo haga bajo la premisa del ordeno y decido y punto, sino que haya un concepto de ganancia de todos, que haya una cierta negociación, que realmente los conflictos no nos paralicen, que no se enquisten, que se resuelvan, que se tengan en cuenta. Eso es lo que le estoy pidiendo a mi líder, que sea capaz de solventar o de resolver aquellos conflictos que irremediablemente en un equipo diverso, que siempre lo son, pues van a surgir y además bajo esa idea de que qué suerte, ¿no? Que tenemos la posibilidad de opinar y de que surjan esos conflictos. Sobre la línea de esta comunicación y estos conflictos surge una petición que le hago a mi líder que tiene que ver básicamente con lo emocional, con la inteligencia emocional. Aquí hago mención a los 3 autos, ¿no? Cómo le pido a mi líder que sea una persona, bueno, que se conozca a sí misma, que sepa entender este concepto de inteligencia emocional, que sepa la diferencia que hay entre el miedo, la ira, la vergüenza, la alegría, la satisfacción. Ahora mismo en un entorno absolutamente volcado en las emociones, es una persona que conoce, por lo menos en primera instancia, la parte intrapersonal de lo emocional, es decir, de sí mismo. Le pido sobre todo que tenga autocontrol, autogestión, que sea una persona capaz de gestionar cualquiera de las emociones que como cualquier otro ser humano está teniendo en una circunstancia como esta y en cualquier otra. Y que sea una persona que se mueve, que no se queda paralizada, que tiene esta parte, como digo, de la inteligencia intrapersonal, de la inteligencia emocional, que luego pondremos al servicio de la interpersonal, ¿no? De los demás. Pero que sea una persona que en este punto puntúe, valga la redundancia, ¿no? Es decir, que sea una persona inteligente emocional. Necesito sobre todo que sea capaz de gestionar todo eso que está pasando en un equipo, que se convierta en un líder resonante, en el que las emociones que se mueven alrededor de su equipo sean aquellas que nos hacen avanzar y crecer y no aquellas que nos paralizan o que nos dejan sin saber realmente qué hacer y nos meten todavía mucho más en la incertidumbre. Si soy una persona además inteligente emocional, probablemente también soy inteligente, que la verdad que en muchísimas ocasiones lo piden, pero sobre todo la petición que las personas que te van a seguir hacen es que tengas un conocimiento, no que sepas que seas el que más sabe, pero sí que haya ese concepto de conocimiento compartido, de desarrollo, de aprendizaje. Yo te estoy pidiendo que no solo sepas, sino que sepas quién sabe y que reconozcas ese conocimiento en el equipo, que no tengas la necesidad de ser el que más sabe. Aunque es verdad que cuando analizamos los poderes o autoridades que funcionan en un equipo, el poder experto ha funcionado
pero realmente estamos en un momento en el que verdaderamente el conocimiento en muchas de las áreas que están hoy representadas aquí, en las personas que estáis hoy aquí, un conocimiento que dura muy poco, un conocimiento que hay que estar renovando constantemente. Entonces necesito que mi líder tenga esto claro, ¿no? El conocimiento compartido y el aprendizaje continuo, el que me permita ser maestro, y que va a tener mucho que ver con otra petición que también le hago. Que eso a lo que me ayuda es esté bajo la premisa del concepto de justicia. Esto es algo que una y otra vez he oído a los equipos de trabajo pedir, porque es una queja constante. Y es ese sentimiento de que no hay justicia, entendiéndola en los equipos como dar a cada persona lo que merece o necesita. Es decir, bajo una premisa al líder siempre se le pide en muchas ocasiones o parece que le pedimos que dé a todo el mundo lo mismo, pero no es verdad. Aun dando respeto a todo el mundo, oportunidades a todo el mundo, o tratando en ese sentido humanamente a todo el mundo por igual, las personas luego no requieren ni precisan las mismas cosas. Y por eso el sentimiento de justicia está muy arraigado a la petición que hace la gente de necesito ver en ti a una persona justa, ecuánime, que es capaz de dar en función de eso, de lo que la gente quiere o necesita. Y esta es una de las quejas que en muchas ocasiones está a veces mediatizada por la percepción o por la realidad que ve una persona. Y por eso están todas las competencias relacionadas, porque eso no lo vamos a saber si no escuchamos o no sabemos cuál es la, digamos, percepción que los demás están teniendo de esa circunstancia, ¿no? o de nosotros. Así que estamos pidiendo objetivo claro, planificación, conocimiento, inteligencia emocional, comunicación y escucha. Estamos pidiendo de todo, pero no hemos acabado. La gente sigue pidiendo. Os decía que son hasta 14 peticiones que hace la gente a su líder. Y una tiene que ver con la motivación, con la inspiración. Si pensamos en que antes hemos hablado, ¿no?, de que es una persona automotivada, hablamos también de la paradoja de la motivación, si es intrínseca, si es extrínseca, todas esas cosas que debatimos. Pero sí que necesito que si pensamos en la motivación en términos de lo que significa, ¿no?, que viene del latín mover a la gente, ayudar a la gente a que se mueva, pues pedimos al líder que sea una persona que nos ayude en ese sentido. Nadie dice que no tengas que ser tú el que te muevas y el que haga las cosas, pero por lo menos lo mínimo que le pido, y esto es una cosa que he oído una y otra vez, por lo menos le pido que no me desmotive. Creo que todos esos factores que todos conocemos, ¿no?, como factores higiénicos que a veces nos desmotivan tanto, pues deberían estar medianamente cubiertos, ¿no? Aquellos que hacen que yo me acerque, digamos, que a la línea de lo que significa que un líder me motive. Y una vez que esos por lo menos no están mal, esa ayuda, ¿no?, ese impulso, que me deje quizá ser autónomo, que me deje tomar mis propias decisiones sobre mi propio trabajo, que me ayude a ser mejor, que me ayude a ser bueno y que contribuya, que me ayude a entender cómo contribuyo, ¿no?, a ese propósito último que ya os he comentado. Al final necesito que sea una persona inspiradora y que me motive. Pero probablemente en este entorno tan bonito, que es que soy una persona inteligente emocional y encima te inspiro y tal, aún así va a haber muchísimas dificultades por el camino y justo ahora, ¿no?, en este momento estamos viendo la de dificultades que nos estamos encontrando todos. Entonces, bajo esa escalera, ¿no?, del cambio que siempre hemos tenido, cada vez que hemos tenido un cambio, hemos tenido como que hacer un esfuerzo y que todos sabemos que hay personas que se quedan ancladas en un escaloncito y otros que suben la escalera súper rápido, yo le pido a mi líder que sea una persona, primero, que no se asuste con el cambio y segundo, que sea capaz de ayudarme a pasar por todas esas fases que probablemente muchos de los que aquí estamos representados pues hemos pasado, desde la negación al rechazo, a la exploración o a la aceptación al final de determinadas circunstancias. Pues en este cambio que tenemos hoy todos presente y en cualquier otro que nos van a venir un montón de ellos en el futuro, necesito que me ayude a subir o que suba conmigo por lo menos, ¿no? Que esté ahí para ayudarme
y acepte que para mí es difícil o que para mí también es complicado. Que no sea una persona que niegue o que no permita, ¿no?, que esos cambios. Y precisamente sabiendo que va a haber montones de cambios y que no tenemos respuesta a las cosas que nos vienen en el futuro porque no nos han pasado y nos van a pasar cosas muy diferentes, pues necesito que sea una persona que cree o que deje crear, o las dos cosas, ¿no? Que la premisa de la iniciativa, de la creatividad, de la innovación, esté presente en este equipo que lideras. Que permita tener un pensamiento creativo y aportaciones, que esas aportaciones las tenga en cuenta, que tenga el verdadero concepto de las ideas son de todos, ¿no? Estamos aquí creando entre todos y salvando. Y en este punto, como en muchos de los anteriores, si os dais cuenta, estamos volviendo a la premisa del liderazgo compartido. Estamos saliendo de esta juntos porque la inmensa suerte que tienes es un equipo que quiere crear o que quiere ayudar o que quiere proponer. Entonces, es lo mínimo que le puedo pedir, ¿no? Que al menos me deje crear, pero si además es una persona creativa, con iniciativa, con ganas de cambiar las cosas y de encontrar soluciones que no tenemos a los nuevos problemas que sí que tenemos, ¿vale? Así que le pido que sea una persona creativa. Y aquí empiezan a llegar esas peticiones digamos que de los Reyes Magos, ¿no? Que es, claro, probablemente mi líder me está pidiendo a mí muchas cosas, así que yo le pido que sea un ejemplo. Y le pido que sea un ejemplo porque necesito un modelo al que seguir, pero también porque no necesito un poco de coherencia. No quiero que me pidas una cosa y tú no seas ejemplo de ella. Así que la ejemplaridad, al menos desde luego en la intención, debería estar presente. Y esta es otra de las muchísimas quejas que he oído una y otra vez en los equipos de trabajo. Y por último, ¿qué le pido además a mi líder? Pues le pido un poquito de humildad. Hay algunas veces que cuando pregunto qué le pides a una persona para seguirla, sale como y sale en negativo, sale lo primero, que no tenga prepotencia, ¿no? Es una cosa muy repetida, quizá asociada a esta encuesta que acabamos de hacer, de esa percepción que tengo, ¿no?, de que lo que tengo al lado es un jefe. Un poquito de humildad tiene que ver con, necesito una persona segura y una persona firme, y con todo lo que acabo de pedir, estamos hablando de una persona que hace muchísimas cosas bien, pero eso no quita para que sea una persona humilde, que no tiene la solución a todo, que se equivoca, que reconoce que se equivoca y que no cree sobre todo estar por encima de otros. Es sobre todo una persona que se coloca ante los demás yo bien, tú bien, no yo bien, tú mal. Que tampoco se coloca por debajo, pero que está al nivel de los demás en el sentido de relación, de petición de trabajo, de desarrollo, de todo. Un poquito de humildad. Y es una petición que sale muy frecuentemente la primera. Así que mirad, ahí tenemos todo lo que acabamos de decir, 14 cosas que una y otra vez la gente le pide a la persona que lidera su equipo. Que me lleve, que me orientes, que me motives, que hagas un buen equipo, que seas una persona justa, que resuelvas bien conflictos, que seas inteligente emocional. Cuando uno ve todo esto, pues puede mirarlo de dos maneras y creo que es muy interesante hacer este esfuerzo, que es, hay una manera de mirarlo que es mirarlo desde tu punto de vista y seguramente si vosotros veis todo esto, estáis pensando en vosotros mismos, bueno, pues creo que puntúo muy alto aquí, o creo que debería desarrollarme más allá, o que soy una persona que comunica bien, o que soy una persona justa. Bueno, es una manera de mirarte hacia adentro y puntuarte. Pero creo que la mejor manera de mirar este batiburrillo de competencias es cómo lo ven los demás, cómo lo verían los demás, qué es lo que mi equipo, si lo tuviera delante, diría de mí en relación a todo esto. ¿Cómo me puntúa mi equipo? Y es verdad que esa es la clave, porque son ellos los que van a decir si tú tienes todo esto o no lo tienes. Es verdad que, a ver, en la broma que nos hacemos entre profesores, ¿no?, como que siempre la metáfora que utilizamos es la del iceberg, pues en este caso es que se vea. ¿Qué es lo que se ve?
Es verdad que tú puedes tener muchísimas características buenas, valores, pensamientos, opiniones, eres una gran persona, pero necesitamos que se vea, porque si la gente que está contigo no lo ve, en tus comportamientos, en lo que tú haces, en lo que tú dices, no te van a puntuar alto en estas competencias y en consecuencia no van a considerarte su líder. ¿Qué es lo que ocurre? Que una y otra vez cuando la gente ve esto, mandos intermedios, incluso directivos, claro, la pregunta casi siempre es esta. Esto lo ha visto mi jefe, un poco bajo la premisa de que todo el mundo quiere tener un líder. Así que todo el mundo piensa que si a mí se me pide esto, quiero que mi jefe también lo haga. Pero luego hay una segunda pregunta que surge muy a menudo, que es esta de, bueno, con todo esto que me acabas de decir, entonces, ¿qué? Es que tengo que ser psicólogo. Y la verdad es que es una pregunta que se me hace una y otra vez. Y yo respondo, sí. A ver, si tú trabajaras con robots, conocerías perfectamente cómo funcionan y dónde se estropean y dónde hay que echarles, no sé si se les echa aceite como en las pelis de dibujos, no sé, sabrías cómo funcionan, ¿vale? Pues trabajas con personas, tienes que saber cómo son las personas, tienes que saber qué es lo que les pasa. No digo que seas psicólogo, ¿vale? Pero sí, tu equipo lo forman las personas que tienes. Entonces, esto significa que tienes que conocer qué les pasa cuando están desmotivados, cuando tienen miedo, qué les pasa cuando algo les supone un reto importante, qué les pasa cuando tienen incertidumbre, qué les pasa cuando no saben hacia dónde ir y cuando acuden a ti no estás. ¿Qué es eso que les está ocurriendo a la gente que, insisto, es la que te va a dar el liderazgo? Y sobre todas estas competencias que hablamos, quiero hacer o destacar dos cosas. Mirad, una tiene que ver con la comunicación. Aprovecho que dentro de unos días mi compañera Sefalousa va a hacer una conferencia y os la recomiendo sobre este tema. Creo que estas dos competencias, aunque todas son importantes, todas, pero salen más insistentemente votadas por las personas que hablan de liderazgo. Es un básico. La comunicación, como os decía, va a salpimentar todo lo demás. Por eso es tan importante desarrollarla. Y la segunda tiene que ver con la inteligencia emocional. Yo creo que antes que os he hablado del autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación, hablando de esa parte intrapersonal, es fundamental. Pero claro, la inteligencia emocional es para ponerla al servicio de la gente. Y ponerla al servicio de la gente tiene que ver con la competencia interpersonal. Supongo que todos vosotros estáis hasta arriba de palabras últimamente repetidos como la empatía, la resiliencia, etcétera, etcétera. Y yo incluso estoy viendo cómo hasta en los telediarios está saliendo sin parar y en muchísimas ocasiones de una manera, sobre todo el concepto de empatía, de una manera errónea. Pero es verdad que es una petición ahora mismo asociada al liderazgo y muy importante. Y por eso os voy a proponer que miréis esta viñeta de Quino, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Este es Guille, el hermano de Mafalda, para el que no lo haya leído. Y como veis, está viendo una pareja en la tele que se besa, porque los humanos antes nos besábamos, ¿sabéis? Y están ahí besándose. Él se va, se despiden, él se va, ella llora y Guille le ofrece su chupete. Os voy a hacer una pregunta igual que antes y vamos a contestar todos. Quiero que me respondáis a esta pregunta. ¿Creéis que Guille es empático? Y ahora os vamos a lanzar la encuesta. Está viendo así. Está viendo dudas. Vale. Votamos la mayoría. Vale. Bueno, aquí no ha estado tan claro, ¿vale? Seguimos votando algunos, pero va ganando el sí, ¿vale? Consideramos a muchos que Guille es empático, pero muchos otros que hemos ya pensado, muy bien, perfecto, vale, el 51%, ¿no? Más o menos, sí, dice que sí que es empático, Guille. Mirad, pues para esos y también para los que habéis dicho y los que habéis dicho que no. Mirad.
Guille es una monada. Vale, Guille es una persona, es muy rico, es compasivo, es una monada de personaje. Y como tal y como buena persona que parece que va a ser en el futuro porque es un bebé, ofrece el chupete. Pero el chupete a ella no le sirve de nada. Guille es muy pequeño, no puede entender lo que le pasa a ella, pero ese chupete no la consuela en absoluto. Lo que pasa es que Guille cree que el llanto de ella es como el llanto que él tiene cuando él llora. Y eso es con lo que estamos confundiendo la empatía. Quizás porque nos han dicho muchas veces ponte en el lugar del otro. Y la empatía no es ponerse en el lugar del otro, porque tú en ese lugar a lo mejor no sientes lo que esa persona está sintiendo. La verdadera empatía es saber lo que le pasa a otra persona en ese lugar. Mirad, hemos dicho 1000 veces ponerse en el lugar del otro, meterse en los zapatos del otro. Si tú te metes en los zapatos del otro y no son tu número, no vas a sentir lo mismo que esa persona, ni a pensar lo mismo que esa persona. La verdadera empatía es la capacidad que tú tienes para entender opiniones, valores, emociones distintas en otra persona, porque eres capaz de saber lo que le está pasando. No porque te pasa a ti, o no porque cuando te pasa a ti. Y este esfuerzo en el liderazgo es un clic. Es un clic. Muchísimas veces hemos oído, hemos visto como alguien que nos dirige y estaba antes en nuestro puesto, nos dice, sí, cuando yo estaba ahí, porque a mí me pasaba y tal. Lo que te pasaba a ti no necesariamente es lo que le está pasando a esa persona. Y es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo de entender realmente qué es lo que al otro le pasa. La empatía no es bondad, compasión, que es maravilloso que lo tengas. La empatía es un algo más allá. Soy capaz de entender que hay dolor porque para eso tengo unas neuronas espejo, pero luego averiguo cuál es el dolor que el otro tiene, o averiguo cuál es la opinión que el otro tiene, o averiguo qué es lo que al otro le pasa. Y verdaderamente, si conozco y entiendo bien a mi equipo, voy a conseguir que hagan cosas extraordinarias. Y además voy a conseguir que no se vayan, que voy a conseguir que ese talento esté conmigo y aporte y me ayude, como ya hemos dicho, a compartir ese liderazgo que es el que nos va a sacar de esta, ¿vale? Por eso hago especial hincapié en la comunicación y en la empatía, viendo que son realmente las necesidades del liderazgo en este momento. Así que mi consejo, revisando todo lo que acabamos de decir, que es la jefatura, ya la tienes, te la dio la empresa, el liderazgo solo te lo dan las personas y son las personas las que van a decidir si merece la pena estar contigo y seguirte o no merece la pena. Si quieres compartir el liderazgo, no te olvides nunca que son las personas a tu alrededor las que te lo dan. Y miles de personas preguntadas una y otra vez qué tiene que tener esa persona para que tú la sigas, responden las mismas 14 cosas que os acabo de comentar. Así que nada, os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado y si tenéis cualquier pregunta, pues ahora mismo mis compañeros me la trasladan. Muchísimas gracias a todos por escucharme. No sé si tenemos preguntas. Compañeros. Vale, perdón, que estaba con el mute. Sí, tenemos varias preguntas. Bueno, vamos, mira, bueno, de hecho están surgiendo cada vez más. Mira, voy a Intento iniciar. responder a todas. Muy Dime. interesante, Loreto, la conferencia. Muchísimas gracias. Mira, varias cositas. Daniel Ruiz nos dice ¿Sí? cuáles de esos 14 factores ¿Sí? consideras que debemos cuidar más en estos momentos de incertidumbre para el equipo. Bueno, pues probablemente, muchísimas gracias por la pregunta porque me ayuda a añadir que yo realmente, de verdad creo que esas dos cosas que he dicho, la comunicación y la inteligencia emocional, ahora mismo, a ver, entendiendo que todas son importantes, porque a lo mejor eres una persona que luego se comunica muy bien y eres injusto, pues hombre, pero realmente la necesidad, la gente está necesitada de dame, háblame, escúchame y luego, bajo una premisa de gestión emocional, ¿vale? Creo que son las dos más importantes. Sin quitarle importancia a las demás, que todas pesan, pero estas pesan más. Mira, bueno, hay algunas que, bueno, las voy a agrupar, ¿vale? Porque hay algunas personas que están preguntando Sí. con una misma orientación, ¿no?
Clara Sánchez, que ha hecho varias aportaciones, nos comenta, yo creo que no necesariamente todos ven a una persona igual, como líder o como jefe, ¿no? Cuando estábamos haciendo la encuesta al principio. Sí. Depende de las expectativas y objetivos de cada uno, que cada uno tenga y espere de esa persona. ¿Puede ser? Nos Claro, pregunta, claro. ¿no? Y Claro, luego, pues, sí, y sí, luego Didi. vinculado dice, hay gente que necesita jefes y gente que necesita líderes. O sea, es decir, no todo el mundo pide lo mismo a Bueno, una figura que está por encima. bajo la teoría, gracias Clara por esta pregunta, a ver, es verdad que somos tan diversos, tan diferentes, que pedimos cosas distintas, pero mi experiencia es que un equipo de trabajo, y por eso traslado mi experiencia de miles de personas, cuando juntos analizan qué es lo que quieren, salen las mismas cosas. Si bien es cierto que algunas veces hay una persona que dice, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me da un poco igual. Y hay algunas personas que puntúan y ahí es donde vienen las diferencias. Y respecto a la segunda, pero mi respuesta es, la gente pide las mismas cosas. Y luego, respecto a la segunda, al segundo planteamiento, es verdad que la percepción de la gente de lo que es un jefe y lo que es un líder a veces es diferente, ¿no? Y si hay personas que necesitan jefes, pues a ver, yo creo que esto es un análisis que también he hecho muchas veces con la gente, que es en función de cómo ves el mundo profesional, así tiendes a manifestarte como líder. Y es verdad que hay personas que perciben que efectivamente hay gente que necesita jefes. Incluso las personas estas que dicen, a ver, si yo lo que quiero es que me digas lo que tengo que hacer y punto, que te está diciendo que seas un jefe. Estas personas luego te están pidiendo que las escuches y que les motives y que seas justo y al final te están pidiendo cosas que se asocian muchísimo más al liderazgo que a la jefatura. Otra cosa es el nivel de madurez de la gente que diriges. Y aquí entraríamos en otro concepto, que es el de la gestión. El cómo me adapto, y aquí hemos hecho de una premisa de, bajo esta base del liderazgo, deberíamos empezar a desarrollar cada una de las cosas. Entonces, claro, qué madurez tiene la gente y hay personas que a lo mejor necesitan mucho más control, que parece que está asociado a la jefatura, pero no. El líder también controla porque tiene una persona novata. Entonces, realmente es que el liderazgo es algo muchísimo más amplio, que contempla todo lo que la jefatura no contempla, pero que a veces tiene cosas de jefatura. Muy bien. Mira, hay una pregunta que nos lanza, ahora, una de las últimas que nos lanza Óscar Cabo, que la verdad es que es una pregunta también, como tú decías, después de todos tus cursos, toda experiencia, que es una pregunta que es muy habitual, ¿no? Muy vinculada al, oye, ¿y el líder nace o se hace, ¿no? Y él decía, oye, ¿se puede entrenar el liderazgo? ¿Qué pasos o acciones recomiendas para hacerlo, ¿no? Claro, me encanta esta pregunta porque, claro, es que se repite un montón, ¿no? De nace y se hace. Yo siempre digo que tendríamos que tener a Punset aquí para que nos dijera, nos contara lo del genoma y el ADN. Pero mirad, realmente a veces hago la broma de que yo defiendo que se hace porque me dedico a la formación y si no me quedo sin trabajo. Pero es que lo creo de verdad. Mirad, yo he visto a mucha gente hacerse. ¿Y la recomendación cuál es? Mira, lo primero es reflexiona sobre todo esto que hemos dicho, haz un análisis interno de cuáles de esas competencias crees tú que necesitas desarrollar y a partir de ahí empieza a trabajar. Es verdad que ahora mismo para mí sería el momento ideal de hacer publicidad. Fórmate en liderazgo, en comunicación, en trabajo en equipo, en gestión del tiempo, en conflictos, en planificación, en todas esas habilidades que son las que yo las que yo conozco, las soft skills, que son esas que te van a dar un plus a todas esas otras cosas que también cuando lideras el entorno tienes que saber, que es el tema más técnico de tu puesto y todo tu conocimiento, ¿vale? Pero para aportar, o sea, para sumar en el liderazgo, pues es una cuestión de formarse. Y sí que creo que el líder se hace, lo creo de verdad. Hay un mínimo de genética o de nacimiento que puede tener que ver con la inteligencia, pero y luego hay una parte que es la voluntad, ¿no? Querer ser o no querer ser líder, pero sí, uno se forma. Bueno, oye, gracias a todos por vuestra participación. Nos cuesta incluso poder ir cogiendo todo lo que anotáis. Nos vamos quedando así con preguntas que hay bastantes que nos llaman la atención. M. Martín nos dice, oye, ¿conoces de verdad a alguien que cumpla con todo esto que has comentado? Como si fuese algo realmente complicado, ¿no? De Pues, tener, ¿no? pues mira, le respondo que sí. A pesar de que reconozco la opinión esta que veis todos de que hay más jefes por ahí,
yo creo que todas esas personas que han contestado que sí al liderazgo, aunque eran menos, pero había, todas esas les ha pasado como a mí, que lo han visto. Y han visto personas verdaderamente que cumplen con todo esto que hemos dicho. Yo sí que los he visto. He visto jefes también, pero sí que he visto verdaderos líderes en las empresas, que como digo, muchas de las empresas que están hoy aquí representadas, yo he tenido el honor de trabajar con ellas y los he visto dentro. Y también he visto, y creo que eso es lo mejor de todo, gente con muchísimo interés por serlo, por formarse, por ir hacia ese ideal, ¿no? Vale, mira, bueno, oye, gracias a todos por vuestra felicitación, la verdad es que sí, está siendo muy interesante. A ver, más que una pregunta, un comentario, Ángel Leira dice, no conocí personalmente a Gandhi, qué difícil es encontrar un buen líder o un líder. Tal vez el único que me ha recordado ha sido Guardiola, ¿no? Después de tu charla. A Pep Guardiola. Y luego, que no es una pregunta como tal, ¿no? Pero sí un comentario que es bueno comentar, ¿no? Y luego Ramón Azcárate lo que nos dice es, en el habla y escúchame, pienso que no todo vale, pero sin embargo es complicado hablar de lo que nos ocupa, ya que en muchos casos nos olvidamos a dónde vamos. ¿Son necesarias poner unas normas mínimas en la comunicación o damos vía libre? No, absolutamente no. Cuando yo, claro, digo, hay que comunicarse, hay que hablar, no quiere decir hay que hablar de todo, no. Creo que precisamente y relacionado con el tipo de equipo que queremos ser, nuestro equipo tiene normas y las tiene en la comunicación en lo primero. ¿Cómo nos comunicamos en este equipo? ¿Cuál es nuestra manera de decir y no decir? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tenemos normas comunicativas acordadas o pactadas entre nosotros, totalmente de acuerdo con que no todo vale. Lo que es importante es que haya comunicación, pero luego tiene que ser buena. Perfecto. A ver, bueno, Rosel, muchas gracias. Muchas gracias por tu felicitación también. Óscar Cabo acaba de apuntar, hay diferentes tipos de liderazgo. En mi opinión, la clave es saber adaptar el estilo al equipo y la organización según el momento, ¿no? Yo personalmente, Óscar, y ahora hablará Loreto, no puedo estar más de acuerdo contigo, con tu comentario. Claro, por eso decimos, cuando todas las personas, por eso yo insisto mucho en estas 14 respuestas me las dan todos los equipos, pero luego, por ejemplo, el método que utilizamos en clase también marca dónde centra el equipo, dónde pone el foco. Y hay equipos que necesitan algunas cosas más que otras, o modelos o estilos, si quieres, diferentes para una circunstancia concreta, para salir de un bache, para terminar un proyecto, pues claro, y entonces, pero de ahí viene un poco esta flexibilidad, ¿no? De manejarse bien en los diferentes momentos y estilos que tienes que aplicar. Mira, Clara también hace una consulta, Clara Sánchez, acerca de las empresas españolas, ¿no? Diferenciándolas de otro tipo de empresas más a nivel extranjero, ¿no? Americano, europeo. Si consideramos que en España jugamos en desventaja en lo que consideramos un líder y un jefe con respecto a otro tipo de empresas de carácter internacional o de otros países. A ver, voy a decir una opinión, porque no estoy segura, no lo sé, ni tengo hecho un análisis profundo sobre este tema. Yo creo que lo que tenemos es mucho complejo, pero no vamos en desventaja, porque lo que estamos haciendo, aquí también hay empresas representadas internacionales y nuestros líderes están al nivel de cualquier otro nivel empresarial, otro líder europeo o americano, incluso en muchas ocasiones mejores. Muy bien. Gracias, Tony. Gracias. Bueno, es que quiero nombrar a todos porque está todo el mundo felicitando. La verdad es que, nada, estamos cumpliendo ya con la hora. Podríamos seguir un montón más de tiempo. Agradeceros personalmente una vez más, en nombre de SIC, vuestra presencia. Lo cierto es que habéis cumplido y habéis estado con nosotros absolutamente toda la hora y eso es de agradecer. Todo lo técnico nos ha respetado, por lo tanto, contentísimos. Bueno, y nada, recordaros que vamos con esta grabación a ponerla a vuestra disposición en esa landing, en esa web que tenemos, ¿vale? Donde estamos aportando recursos para todos vosotros y para las empresas. Y bueno, os esperamos en el siguiente webinar, que si no recordamos mal, lo tenemos el día 30, que hablaremos de comunicación con un modelo súper chulo, súper testado en las empresas, ¿no? El push and pull, y que también va a ser interesantísimo. Así que nada, todo lo que podáis y dispongáis de ese tiempecito, estad con nosotros, que seguramente seguiremos intentando aportaros todo el valor del mundo, ¿vale? Gracias a bien. todos. Gracias, Loreto. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.